Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA y Philips. Es un gusto para mí presentarles al doctor Paul Franco. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Ocultar panel de control. Doctor Franco, Que me bienvenido. Dejo diga los si se idontonautas ve con eso. usted. Doctor Franco. Doctor Franco, ¿me escucha? Ah, sí. O sea, Doctor Franco, ¿me escucha? ¿prueba? A ver, no, ella no la escucho. Nosotros lo escuchamos bien, doctor. Nadie está moviendo metas. Digo, esto sí es muy sensible, pero es que, a ver, no Nosotros sí lo me... escuchamos, Ah, doctor. déjame estar en la presentación. Doctor Franco. Porque... Ok, sí te escucho. Sí, ¿sabes qué pasó? A ver, no sé. Doctor Franco, ¿nos escucha? A ver, creo que escuché algo. Ahí nos escucha, doctor. Buenos días. Ya, listo, perfecto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿nos puede compartir su pantalla completa, por favor? Ok, va. Las tareas del GoToWebinar se ve Perdón, doctor. o no se ve. El panel de GoToWebinar no lo vemos nosotros, doctor. Lo puede minimizar dándole clic en la flechita blanca. Ok. Y eso ya no lo ven ustedes. No, doctor. De hecho, no lo vemos. Ah, perfecto. Si gusta, damos inicio con su conferencia, doctor. Muy buenos días. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, regalarnos una parte de su mañana. Vamos a ver este tema que es bastante interesante, sí es de mucho interés actual en el consultorio, porque justamente el blanqueamiento es uno de los tratamientos que, tal cual, así lo tenemos que ver, un tratamiento que va a auxiliar mucho en todo el plan, en este plan completo de tratamiento que nosotros hacemos con el paciente. Porque recordemos que el blanqueamiento, siendo un tratamiento que va muy inclinado hacia la estética, pues también ayudamos a algunos pacientes a recuperar a mí me gusta decirlo, la tranquilidad de que ahora sus dientes tienen un aspecto un poquito más uniforme. Y eso lo vamos a ver en una parte de esta charla, donde la selección de casos es muy importante y saber predecir
estos casos y trabajar muy bien con las expectativas del paciente. Bien, como bien lo dice el título, vamos a ver estos conceptos. Vamos a estar hablando de varios conceptos que involucran el blanqueamiento dental, pero no solamente el blanqueamiento que nosotros vamos a ver del consultorio, sino también qué pasa con los blanqueamientos que el paciente se lleva a casa, estos blanqueamientos ambulatorios que pues nosotros lo prescribimos, sin embargo, el paciente hace toda la secuencia en casa. Para esto necesitamos comenzar sabiendo pues qué es una mancha y cómo nosotros podemos hacer la identificación de estas manchas. Bien, las manchas dentales son pues altamente comunes porque sabemos que tanto el esmalte como la dentina pues son tejidos que con el paso del tiempo van cambiando de coloración, con el paso del tiempo y con el estímulo de los agentes, en este caso la alimentación, las bebidas que tomamos, y depende mucho de cada región. Yo siempre lo digo que hablando específicamente de la dieta del mexicano, pues es muy rica en colores. Nosotros tenemos muchos colores en la dieta, entonces, claro que estas manchas van a aparecer. Y podemos nosotros ir identificando manchas que van desde lo amarillo, que serían las más comunes realmente, pasando por tonos grises, tonos incluso azules, hasta llegar a manchas como la que coloco en el lado derecho, que serían las manchas por tetraciclinas, estas manchas por medicamentos, que claro, se despegan mucho de la mancha habitual que nosotros encontramos en la mayoría de los pacientes. Ahora, no solamente identificar los colores de las manchas nos van a ayudar a comenzar a tener esta predictibilidad en los tratamientos de blanqueamiento, sino que también necesitamos evaluar de dónde viene esa mancha. Eso nos lleva a nosotros a dividir las manchas en dos rubros muy grandes. Uno sería las manchas extrínsecas, que son las que coloco en la parte izquierda, que estas manchas vienen ajenas a la mineralización de los tejidos, vienen ajenas a la creación de los tejidos y al desarrollo de los mismos tejidos. Esto quiere decir que son manchas que el paciente adquiere. Manchas por tabaco. De hecho, la imagen que tenemos del lado superior izquierdo es una mancha por tabaco. Quiero aclarar que estas manchas por tabaco se hacen muchísimo más frecuentes y se hacen mucho más extensas y más difíciles de eliminar cuando el paciente combina el uso de tabaco con una pobre higiene. La higiene aquí va a ser clave para la aparición de manchas de esta severidad, como la que estamos viendo. En la parte inferior pues son manchas por el acúmulo de placa, por el acúmulo de cálculo, que son manchas que empiezan a teñir al diente, a tornar al esmalte menos translúcido. A partir de ahorita, nos conviene a nosotros siempre tener en mente que el esmalte, hay que recordarlo, es un tejido translúcido. Es un tejido que tiene una muy buena translucidez y que juega mucho con la luz. Cuando veamos la parte de selección de casos, el color y la luz tiene mucho que ver. En la parte de la derecha, las manchas intrínsecas, estas van a ser determinadas porque están acompañadas en el desarrollo del diente. No es algo que el paciente pudo haber adquirido por alimentos, no es algo que el paciente adquirió por fumar, por ejemplo. Estas son manchas que vienen dentro del tejido, que se encuentran como parte del tejido. Ejemplos, igual las manchas por tetraciclina y las manchas por fluorosis. Esto quiere decir que son más complicadas de tratar.
Cuando nosotros hablemos de blanqueamiento y cuando nosotros estemos presentándole al paciente algún tratamiento para blanquear sus dientes, ya nosotros teniendo identificadas las manchas, se las tenemos que hacer notar al paciente. Yo les recomiendo mucho tomar fotografías, tener ya sea una cámara intraoral o una cámara con un lente lo suficientemente apto para poder tomar las fotografías y mostrárselas al paciente. Y entonces comenzar a decirle al paciente qué es lo que podemos nosotros esperar de su tratamiento. Eso es muy importante porque a continuación vamos a ver cómo funciona el blanqueamiento y cuando nosotros le explicamos esto al paciente, el paciente debe de tener en cuenta que su expectativa no puede ser tan alta. Habitualmente los pacientes tienen una expectativa muy, muy alta del blanqueamiento porque todos tienen la esperanza de que van a salir del consultorio con una sonrisa súper blanca, casi, casi de color de un refrigerador, y van a decir, es que ya me imagino cómo se van a ver mis dientes. Esas expectativas, en el momento que nosotros hacemos la revisión, empezamos a trabajarlas. Empezamos a decirle si estas manchas van a trabajar bien, si estas manchas van a responder al tratamiento de blanqueamiento. Y esto nos va a llevar a un mejor acercamiento de los resultados. Porque cuando llegamos al resultado que nosotros le prometimos al paciente, que nosotros le pudimos haber predecido al paciente, entonces el paciente va a estar más contento. El paciente no se va a sentir engañado, digámoslo así. Ahora, el funcionamiento de estos procedimientos. Es muy importante saber que la mancha, el conocimiento de la mancha, es lo más importante. Las manchas, que también vamos a conocerlas como cromóforos, estas moléculas que manchan y que tiñen el diente, bueno, nosotros actuamos directamente sobre la mancha para romper sus enlaces. Más adelante voy a profundizar en esto, pero la explicación aquí va a ser limitada a conocer cómo es que está conformada la mancha, la molécula de la mancha. Las moléculas de las manchas van a ser principalmente carbonos. Y estos carbonos empiezan a teñir al diente, empiezan a bajar la translucidez del diente. Por lo que la luz, cuando entra y atraviesa el esmalte, rebota y nos va a reflejar el color de la mancha. La mayoría de los tratamientos de blanqueamiento involucran peróxido. Entonces, el peróxido lo que hace es entrar a los tejidos con oxígeno y comenzar a atacar directamente a la molécula de la mancha. Estos oxígenos se adhieren a las moléculas de las manchas, rompiendo sus enlaces y entonces dejando que la luz pase a través del esmalte. Todo esto es un juego de física prácticamente. Todo esto nos ayuda a comprender cómo el blanqueamiento va a funcionar. Entonces, cuando la luz atraviesa perfectamente el esmalte y nos da el rebote completo de la luz con todo su espectro de color, entonces lo que nosotros vemos y percibimos ya en la vista normal es un color blanco, que es justamente la combinación de todos los colores. Ahora, vamos a clasificar y a comprender la función de cada sistema de blanqueamiento. Principalmente, podemos nosotros hacer una clasificación general de los blanqueamientos en dos partes. Una sería los blanqueamientos que el paciente se lleva a casa, estos blanqueamientos, de take home o estos blanqueamientos de llevar a casa, de hacerlo directamente en la casa del paciente. Y el otro son los blanqueamientos que se hacen dentro del consultorio. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene su función específica y debemos comprender ambas para poder incluso hacer combinaciones de estas y tener un mejor resultado en lo que busca el paciente. Empecemos hablando un poco de el blanqueamiento que hacemos en el consultorio, que sería una opción muy buena para estos pacientes que quieren resultados más rápido y que quieren resultados más llamativos. ¿Por qué?
Ya les mencioné que el blanqueamiento pues involucra el uso del peróxido. En este caso, los blanqueamientos dentro del consultorio utilizamos peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, cuando empieza a funcionar en el blanqueamiento, va a desprender dos componentes. Uno va a ser agua y el otro va a ser oxígeno. El oxígeno va a ser el importante porque es el que va a entrar, como lo vimos en diapositivas pasadas, es el que va a entrar, va a romper las moléculas de las manchas, va a romper los dobles enlaces y entonces nos va a dar el resultado del blanqueamiento. Y el agua justamente va a estar funcionando para mantener humectado, para mantener hidratado el esmalte, que sabemos que es un tejido semipermeable. No es completamente permeable, es semipermeable y hay ciertas partículas de agua que sí pueden estar en contacto con el esmalte y sí pueden estarlo hidratando para que el oxígeno funcione de mejor manera. Entonces, al tener esto, nosotros sabemos que el peróxido de hidrógeno va a tener una función mucho más efectiva, mucho más rápida, porque hay que tomar en cuenta que el peróxido de hidrógeno comienza a tener su función a la media hora de contacto. A la media hora de contacto. Y entonces es cuando el oxígeno va a comenzar a romper estos dobles enlaces de las moléculas de la mancha. Es una acción mucho más rápida, pero así como inicia en su media hora, también su caída o su función, cómo deja de funcionar el peróxido de hidrógeno, también va a ser igual de rápido. Prácticamente a la hora y media, su función empieza a disminuir, pero el resultado ya lo obtuvimos. Ahora viene el de casa. El de casa, este es muy distinto. Aquí no usamos peróxido de hidrógeno de manera inicial. Aquí usamos peróxido de carbamida. Y algo que tenemos que estar analizando muy bien es la concentración de ambos, tanto el peróxido de hidrógeno en los tratamientos de consultorio como el peróxido de carbamida en los tratamientos de hogar, el tratamiento para llevar. El peróxido de carbamida va a desprender más moléculas. Esta va a ser el peróxido de hidrógeno y va a desprender urea. La urea va a ser prácticamente el desecho de la reacción y de la activación del peróxido de carbamida. El que va a funcionar es el peróxido de hidrógeno, que a su vez, como lo vimos en la diapositiva pasada, va a terminar desprendiendo agua y oxígeno de la misma manera. Y la urea va a desprender dióxido de carbono y amonio. Esto va a suceder en un periodo mucho más largo de tiempo. Vamos comprendiendo ambas. Esta es una tabla en donde nos va a decir el periodo de activación y cuánto dura la acción de estos dos componentes. La línea azul vamos a representar todos estos tratamientos de consultorio y la línea verde va a ser todos los tratamientos que el paciente hace en casa. Entonces, comenzando por los tratamientos por los tratamientos de consultorio, la línea azul nos indica que a la media hora, justo como lo mencioné, el peróxido de hidrógeno comienza su acción más alta, su pico lo obtiene a la media hora. Inmediatamente comienza a bajar. A la hora y a la hora y media regresamos a prácticamente la normalidad. Entonces, es por eso que los blanqueamientos en el consultorio duran aproximadamente una hora, porque es lo que nosotros podemos estar utilizando la acción del peróxido. No podemos prolongar mucho más la acción de estos blanqueamientos o simplemente decir, no te preocupes, si dura 2 horas o dura 2 horas y media. No podemos prolongar tanto porque el peróxido ya no va a estar liberando más átomos de oxígeno que nos van a ayudar al resultado del tratamiento. Ahora, el peróxido de carbamida. Este es muy interesante
Porque si alguna vez el paciente nos pregunta, Doc, ¿por qué necesito dejarlo toda la noche? ¿Por qué no lo puedo usar solamente un rato? Una hora, es que no lo soporto más de una hora, no me gusta la sensación del guarda ahí en la boca, y la verdad no duermo cómodo. Bueno, ¿por qué necesitamos todo ese tiempo prolongado? ¿Por qué lo dejamos toda la noche? Bueno, porque el peróxido de carbamida tiene una acción más prolongada. A las 2 horas es cuando tiene su pico. A las 2 horas es cuando ya esta liberación del peróxido de hidrógeno y a su vez la liberación del oxígeno empieza a tener función. Y de ahí comienza a disminuir. Pero la disminución no es tan abrupta como en el peróxido de hidrógeno. Entonces la función continúa. Esto se puede prolongar hasta 5 horas, que es prácticamente para cuando el paciente despierta, ya toda la acción y toda la ola de liberación de oxígeno y de funcionamiento del blanqueamiento tuvo efecto. La gran diferencia aquí también, me voy a regresar un momento, es que las concentraciones van a variar mucho. En cuanto al peróxido de hidrógeno, podemos encontrar concentraciones que van desde el 25% de peróxido de hidrógeno hasta un 40% en peróxido de hidrógeno. El peróxido de carbamida va a variar, podemos encontrar 12%, 16%, 10%, 22%, pero fíjense al final, en una concentración de 10%, terminamos teniendo un 3.3% de peróxido de hidrógeno. O sea, es mucho más baja la concentración. Por eso estos blanqueamientos duran más tiempo. Le decimos al paciente, en 14, en 22 días, tú vas a comenzar a ver el resultado final. No va a ser a la segunda, tercera aplicación de decir, mira ya, súper blancos. No, definitivamente no. Este es más lento. Cada uno va a tener sus indicaciones muy particulares. Las indicaciones que le vamos a dar, la vamos a ver ahorita en la selección de casos. Ahora, ¿cuándo comienza a ocurrir el cambio de color del diente? El cambio de color del diente va a comenzar a partir de la ruptura de los enlaces dobles de las manchas a causa del peróxido, a causa de esta invasión de oxígeno, de esta oxigenación del esmalte. Hay que recordar que el nombre que recibe la mancha es cromoforo. El cromoforo va a ser esta molécula que se rompe, ¿vale? Una vez que entra el oxígeno y que comienza a romper los enlaces, vamos a notar este blanqueamiento. Quiero aclarar, esta imagen me gusta mucho porque aclara bastante la importancia del diagnóstico dental que nosotros le podemos hacer al paciente. La importancia de estarle comunicando a la población que el blanqueamiento pues no es tan sencillo como lo pintan a veces los comerciales. Porque el paciente puede creer que se puede blanquear en cualquier momento usando X producto, pero nunca toma en cuenta que una profilaxis previa, que una limpieza previa, que dejar la superficie del esmalte preparada y libre de todo agente externo al esmalte es, en mi opinión, la parte más importante antes del blanqueamiento. El blanqueamiento no va a funcionar, el blanqueamiento no va a ser efectivo si nosotros no hacemos una limpieza antes, si nosotros no dejamos la superficie del esmalte completamente preparada y lista para poder recibir esta cantidad de oxígeno necesaria para poder blanquear el diente. Eso siempre yo se lo recalco a los pacientes, que es muy importante eso. Y en la última sección de esta charla vamos a ver el mantenimiento del blanqueamiento. Ya blanqueamos al paciente, ya llegamos a un resultado óptimo, ¿cómo lo vamos a mantener? Y cómo las publicaciones y lo que ya se ha estudiado nos dice que es la mejor manera de mantener a los dientes ya blanqueados. Bien, esto es un diagrama bastante didáctico de cómo es la ruptura del doble enlace en las manchas dentro del diente. Bien, una vez que se rompe ese doble enlace, en la parte de abajo nosotros podemos ver que la mancha puede convertirse
en una molécula lineal de carbonos, pero que tienen solamente un enlace sencillo. O pueden ser carbonos que están simplemente en parejas, no formando una cadena, con un enlace sencillo. El oxígeno, siendo un átomo, siendo una partícula bastante reactiva, porque se vuelve inestable, los electrones que se encuentran en el oxígeno empiezan a adherirse y empiezan a robar enlaces de otras moléculas, por lo que el retorno de la mancha es muy complicado. Los pacientes siempre nos preguntan, Doc, ¿qué sucede después de mi blanqueamiento? ¿Cuánto me dura? Bueno, depende de muchas cosas, depende de qué tan bien tú estés manteniendo la higiene, empezando por ahí, porque esto va a conllevar a que no aparezcan nuevas manchas. Las manchas que tú ya eliminaste, esas es muy difícil que regresen, pero la aparición de nuevas manchas y de qué tanto tú le estás dando el entorno para que éstas se hagan mucho más fuertes, eso es lo que va a darte el éxito del mantenimiento. Y el oxígeno va a estar continuamente trabajando en esta parte. El oxígeno, y más en los tratamientos de casa, pues se queda un buen rato ahí trabajando en bajas concentraciones, pero se queda un muy buen rato. Por eso, si el paciente tiene manchas, pero estas manchas no son tan fuertes, no necesitamos disminuir tantos tonos, pues no es tan necesario utilizar los tratamientos de consultorio. El paciente puede hacerlo de la manera más cómoda desde su casa. Ahora, tenemos manchas un poquito más rudas, tenemos un paciente un poquito más exigente, tenemos un caso en donde podemos bajar más tonos, entonces podemos utilizar la ayuda de la luz. Efectivamente, la luz, déjenme les digo de una vez, sí funciona, pero no es solamente cualquier luz. Necesitamos pues ciertas características de la luz, cierta longitud de onda, algo ya estudiado. No puede ser que le pongamos cualquier foco, le pongamos cualquier lámpara al paciente y entonces milagrosamente va a funcionar simplemente porque es luz. No tanto así. Ahora, ¿cómo funciona la luz? Esto es vital para conocerlo y que el paciente no tenga mala información, que el paciente sepa lo que se le va a hacer. Ya conocimos la mancha, ya conocimos la estructura y cómo el peróxido por sí solo empieza a tener ciertas acciones. Queremos nosotros acelerar este proceso, queremos nosotros hacer mucho más eficiente la concentración del peróxido y, ojo, muy importante, que pueda funcionar un blanqueamiento con un gran resultado y un buen resultado en bajas concentraciones de peróxido y en bajas concentraciones, me refiero a concentraciones de un 25%, donde estamos hablando de que de todo el contenido de nuestra jeringa, una cuarta parte, el 25% va a ser peróxido de hidrógeno. No va a ser casi la mitad. Esto hace un poquito más noble al blanqueamiento. Y si nosotros tenemos un 25% de peróxido de hidrógeno y le agregamos la acción de la luz, que nos va a acelerar el proceso y nos va a hacer mucho más eficiente esta parte de blanquear, el resultado que tenemos es mucho más tonos disminuidos y lo siguiente, la luz, ojo, va a trabajar sobre la molécula de la mancha. Cuando nosotros aplicamos el peróxido, lo que estamos haciendo es entrar con todo este oxígeno. Ahora, agregamos la luz. La luz lo que va a hacer es energizar. La luz es energía. Y entonces la luz va a comenzar a energizar estas moléculas de la mancha y las va a hacer más susceptibles a la ruptura. Llega el oxígeno, es altamente reactivo y ya tiene el trabajo facilitado. Porque entonces rompe estos enlaces porque la luz ya le dejó fácil el trabajo.
Es por eso que la luz sí funciona. Es por eso que los blanqueamientos con luz tienen resultados más rápido, tienen resultados que incluso con concentraciones menores de peróxido, lo puede lograr sin problema, sin la necesidad de tener altas concentraciones de peróxido de hidrógeno. Entonces, recordemos, la luz energiza y le da una cantidad de energía muy buena a las moléculas de la mancha. Esta energía, la molécula se encuentra excitada y cuando llega el oxígeno es de fácil ruptura. Esta tabla que estamos viendo aquí nos muestra perfectamente cómo es la acción de un 25% de peróxido de hidrógeno más luz contra procedimientos que no tienen luz y que necesitan una concentración más alta de peróxido. Esta va a ser la única, no la única diferencia, sino la parte más importante del por qué la diferencia de concentraciones. A mí me han preguntado, Doc, ¿por qué 25%? O sea, si utilizo concentraciones más altas, pues la lógica y el sentido común me dice que voy a tener un mejor resultado. Podría ser. Yo siempre les respondo, ok, yo no voy a utilizar concentraciones altas de peróxido en mi paciente que probablemente me den sensibilidad postoperatoria, que probablemente, si por alguna razón que todos estamos predispuestos a esta situación, el bloqueo de la encía con esta resina que colocamos para enmascarar la encía me falla un poco, yo le digo a él, ¿con qué prefieres que te queme? ¿Con 25% de peróxido de hidrógeno o con 40%? No, pues con 25%, exacto. Estamos disminuyendo los riesgos, la severidad de los accidentes. Todos estamos susceptibles a tener un accidente con el blanqueamiento que sería tal vez quemar la encía del paciente por algún error que tengamos. Entonces, si por este error quemo al paciente, pues bueno, prefiero que sea con un 25% y no con concentraciones mucho más altas. Ahora, en los tonos que se disminuyen, vamos viendo, este estudio lo hicieron a 30 días. Hicieron que los pacientes fueron dos grupos, el grupo con la luz, en este caso utilizaron el sistema de Philips Zoom Widespeed, y en el otro utilizaron sistemas que no necesitaran la luz, ¿ok? Por el fabricante, que desde el fabricante te dice, no utilices luz, aquí no es necesaria. Bien, haciendo una comparativa, inmediatamente post blanqueamiento, utilizando 25% de peróxido de hidrógeno y activado por luz, tenemos en promedio 5.12 tonos disminuidos en los pacientes. Vámonos a los 7 días. A los 7 días tenemos 6.34 tonos. Recuerden que el oxígeno sigue siendo reactivo. Entonces, claro que disminuye un poquito más de tonos. Como sale el paciente, es muy probable que en una semana haya un tono un poquito más abajo. Y vean qué pasa el día 30. Dicen, ay, aumentó un tono, por lo menos en la parte activada por luz, no, porque se quedó en 6.03 tonos. Comparado con el día 7, que es 6.34, la disminución de tonos es muy baja. Bueno, el aumento de tonos es muy baja. Entonces, se mantiene bastante bien, comparado con las partes no activadas por luz. Entonces, la luz es un diferenciador, desde luego, porque la luz va a trabajar directamente sobre la mancha. Le facilitamos de manera extraordinaria el trabajo al peróxido, ¿va? Bien, ahora nos llega el paciente. ¿Cómo
vamos a seleccionar nuestros casos. ¿Cómo nosotros podemos saber si va a funcionar o no va a funcionar? O tal vez no voy a tener el resultado que he tenido con otros pacientes, que de una vez les digo, no va a ser culpa en su totalidad del sistema de blanqueamiento. Hay que saber esto porque también al paciente le necesitamos decir, ¿sabes qué? Probablemente en tu caso no va a funcionar. ¿Sale? Primero, para seleccionar el caso nosotros hacemos una evaluación de tonos. Yo les recomiendo, esta imagen que estoy poniendo es el colorímetro Vita clásico. Yo les recomiendo que ustedes tengan más de un colorímetro. Nos basamos desde luego en los tonos Vita porque pues, son los tonos más populares entre la comunidad odontológica y son tonos de fácil reconocimiento ya por muchos de nosotros. Pero el orden que yo les estoy colocando aquí, ustedes van a decir, espera, ese no es, así no viene mi Vita clásico. Efectivamente, yo les menciono que tengamos más de un colorímetro porque uno lo vamos a dejar para todos nuestros trabajos restaurativos, para poderlo tener por grupos de tonos. Los grupos A, los B, los C, los D. Pero si vamos a blanquear, yo les recomiendo que el orden sea como lo están viendo en la imagen. A partir de B1, seguido por A1, B2, D2, así hasta el tono C4. Así es como nosotros podemos decir, el paciente disminuyó 5 tonos, disminuyó 6 tonos. ¿De dónde saco esos tonos? Supongamos que el paciente es un D4. Localizamos el D4 casi justo en el centro del colorímetro ya reorganizado por orden ascendente. Y entonces hacemos el blanqueamiento. El paciente se sienta, tiene sus sesiones del blanqueamiento con luz. Y mi última medición a mí me indica que el paciente terminó en un A1. Un tono mucho más claro que el D4 inicial. Y entonces yo hago mi conteo de D4 a A1 es C2, C1, A2, llevo 3 tonos. D2, B2, A1 son 6 tonos. Y así es como le digo, disminuiste 6 tonos. Yo les recomiendo muchísimo que lo ordenen así. Ahora, Vita tiene un colorímetro específico para blanqueamiento, en donde tiene tonos todavía más bajos al B1, los tonos bleach. Estos tonos son mucho más blancos porque podemos tener la situación de que un paciente llegue a esos tonos. Entonces, si pueden tener ese, es un muy buen instrumento de medición, al igual que el Vita clásico, pero reorganizarlo para que ustedes puedan determinar con más veracidad cuántos tonos disminuyó su paciente. Ahora, evaluamos al paciente y nos damos cuenta que hay casos que tienen muy baja respuesta o incluso, podríamos decir, nula respuesta al blanqueamiento. Que el paciente no lo va a notar. Nosotros no lo vamos a notar. Y nuestros intentos por querer que el paciente tenga una sonrisa súper blanca o que el mismo paciente dice, quiero una sonrisa blanca, pues no lo logramos. En la imagen de la izquierda tenemos el ejemplo de hipocalcificaciones del esmalte y en la imagen de la derecha, pues manchas por tetraciclinas, que nuestra respuesta va a ser muy baja. Hay que tener eso en mente. Otros casos en donde la respuesta es más baja son casos con fluorosis severa. Ojo, La mayoría de los casos con fluorosis se necesitan hacer tratamientos combinados. Pueden ser microablaciones y terminas con un blanqueamiento. No necesariamente directo sobre el blanqueamiento. Tomen en cuenta también que en la imagen de la izquierda el estado periodontal de este paciente no es muy bueno. Entonces, también evaluar el estado periodontal, ya lo mencioné, es lo primordial. Antes de ver realmente la cuestión esta de las manchas. Después viene los esmaltes muy translúcidos. Un esmalte muy translúcido, un esmalte que deja pasar mucho la luz, pues no lo vamos a notar tanto. Incluso el paciente pudiera decir, oiga,
los noto más oscuros. ¿Por qué? Porque el oxígeno hizo que hubiera menos manchas, el esmalte es más translúcido y la luz atraviesa en su totalidad el esmalte, no rebota. Lo que estamos viendo entonces es el fondo de la boca, que la luz no tiene mucho rebote y nuestra percepción es ausencia de luz. Recuerden que la percepción de los colores por la vista es de acuerdo a qué color nos rebota. El negro es la ausencia de luz, totalmente. Cuando nosotros vemos un diente amarillo es porque este diente absorbió toda la gama de colores y el único tono que rebota hacia nuestros ojos es el amarillo. Cuando lo eliminamos y la luz hace un juego y nos rebota todos los colores, la combinación de todos los colores es blanco. Ahí está justamente la clave de cómo nosotros podemos percibir y predecir si nuestro blanqueamiento va a funcionar. Y también decirle al paciente, oye, no todos los pacientes van a tener este color blanco, blanco, que hasta el paciente agarra el colorímetro y dice, doc, quiero este. Y yo a veces les digo, híjole, pues a mí también me encantaría, ¿verdad? Pero ni yo lo alcanzo. Hay que tomar en cuenta eso. Decirle al paciente, no siempre vas a lograr el tono más blanco. Depende mucho de tu diente. Y es por eso que la evaluación de los profesionales, del odontólogo, es muy necesaria. Ahora, para seleccionar un caso, también es importante saber y preguntarnos, ¿voy a colocar algún tipo de restauración? Si la respuesta es sí, entonces blanquea primero. En esta imagen estamos viendo que el borde incisal de este paciente pues tiene un desgaste interesante. Los dos centrales lo tienen. Y entonces le decimos al paciente, primero te voy a blanquear. Porque a partir del tono que tú obtengas, es la selección de mi material restaurador. No te voy a restaurar antes. Porque si lo hago, puedo caer en este error. Es un paciente que se hace blanqueamiento y en los incisivos laterales superiores lo que tiene son carillas. Y desde luego, la carilla se hizo con el tono que el paciente antes tenía. Y el paciente nos va a decir, oiga, pero es que esas carillas habían quedado padrísimas y me salieron carísimas y ahora, pero ¿por qué se me mancharon las carillas? ¿Se hicieron negras? No, lo que pasa es que blanqueé todo. Los materiales de restauración no se pueden blanquear. Hay que identificar si el paciente tiene materiales de restauración y decírselo antes. Si te quieres blanquear, necesitamos quitar esos materiales y vamos a cambiarlos porque tu tono del diente va a cambiar. Bien, ahora por último, ya para terminar y poder escuchar las preguntas que ustedes tengan, el mantenimiento, ¿cómo se mantiene? Les voy a decir la clave de todo. La clave de todo se resume con una imagen. El cepillado. Cepillarse es muy importante para poder mantener el tono, ese blanqueamiento que nosotros acabamos de tener con el paciente. Decirle, tu higiene es muy importante, tus mantenimientos en el consultorio son importantes, pero el cepillado se vuelve vital. El cepillado se vuelve vital, porque recuerden que lo primero que nos va a manchar el diente es la placa. Y haciendo un análisis, pongo esa imagen porque últimamente he estado en contacto con estos cepillos sónicos, que la verdad me puse a investigar qué era lo que sucedía y vi que tienen una disminución de placa bastante buena. Entonces, me mantienen a la placa a raya, me mantienen a la placa alejada. Eso quiere decir que me mantiene al principal factor de mancha de los dientes fuera. El segundo y también muy importante es la alimentación. Entonces, la alimentación sí nos puede manchar el diente, pero si nosotros mantenemos una higiene buena, la probabilidad de que los alimentos nos manchen es muy baja. Y esto, en este estudio donde vieron la efectividad del cepillado sónico, que sería el azul que vimos
En el índice gingival lo mantiene bastante bajo. En el índice de sangrado, esto quiere decir que también la placa está bastante disminuida y son observaciones a 42 días. Esto quiere decir que si el paciente tiene una muy buena higiene, entonces va a mantener su blanqueamiento. Lo va a mantener. El único factor que nosotros no podemos contra él es el factor edad. Cuando el paciente empieza a tener más edad, nuestros dientes empiezan a tener una coloración. Pero esto se debe más a la parte de la dentina. Y nosotros no estamos metiéndonos contra la dentina directamente en este tipo de situaciones. Por último, hay un estudio muy importante y bastante bueno y bastante reciente. Es del 2018, que yo les quisiera compartir. Este estudio habla muy bien de los sistemas de blanqueamiento. Y ellos lo que hacen de inicio dicen, los sistemas de blanqueamiento funcionan, empezando por ahí, ¿no? Pero queremos saber qué pasa con esta diferencia entre las concentraciones. Por eso el título dice, una evaluación clínica a 3 meses comparando dos sistemas de blanqueamiento profesionales. Uno de 25% y otro de 40% de concentración de peróxido de hidrógeno. Y después, ojo, el mantenimiento utilizando cepillos manuales contra los cepillos que ponen ahí, Power, que es el cepillo sónico. El resultado de este estudio determina que ambos son seguros. O sea, ambos sistemas de blanqueamiento son seguros. Sin embargo, en concentraciones más bajas y utilizando luz, encontraron mayor número de tonos disminuidos en los pacientes. Y combinado con un cepillado sónico, lo que vieron es que el mantenimiento es mucho más prolongado. Aquí estamos hablando de 3 meses. Y la diferencia sí eran entre 3 y 4 tonos de diferencia en el mantenimiento del blanqueamiento contra los cepillos manuales. Recuerden que el cepillo manual está completamente ligado a la habilidad del paciente. Y el cepillado sónico es, si tu habilidad no es la mejor, el cepillado sónico va a exponenciar la efectividad de tu cepillado. Así como ya tuviste un tratamiento de blanqueamiento bastante efectivo con 25% de peróxido de hidrógeno y la ayuda de una lámpara con luz azul para que realmente bajes los tonos, entonces el resultado es un paciente con una predictibilidad bastante elevada. Bien, para finalizar, no me queda otra más que agradecer a Inteligencia Dental que nos está recibiendo y que pues siempre han estado muy abiertos a la comunicación de este tipo de datos y siempre estarnos actualizando pues en todo el ámbito odontológico y desde luego pues agradecer a COA Internacional quien hace posible este tipo de webinars. Y como conclusión, pues el diagnóstico se vuelve muy importante. No hay que dejarnos ir solamente sobre el tratamiento porque esto es lo que los pacientes empiezan a creer que es un producto milagroso. El blanqueamiento va a funcionar siempre. No. Diagnosticar, siempre recomendarle al paciente que la evaluación odontológica es muy importante, es vital de hecho, y que nosotros somos quienes le vamos a decir cómo va a funcionar su tratamiento, qué resultado es el que se va a obtener y la expectativa que puede tener el paciente. Pues muchísimas gracias y pasamos a preguntas. Esperemos que haya bastantes preguntas interesantes. Muchísimas gracias, doctor Paul Franco, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Philips. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube,
Les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 843. Muchísimas gracias, doctor. Y si gusta, continuamos con la sesión de preguntas. Muchas gracias, Diana, y muchas felicidades al doctor Paul Franco por esta extraordinaria conferencia. Queremos agradecer de parte de COA Internacional a cada uno de los asistentes que esta mañana nos han acompañado. Entonces, no sé si, doctor, está listo para responder algunas preguntas. Comencemos con la primera. El doctor Rodrigo pregunta, ¿se conoce de datos estadísticos de los efectos adversos de los blanqueamientos a largo plazo, ya que es una acción química que se realiza sobre la superficie del esmalte, produciendo microporosidades? Sí, mira, excelente pregunta. Tenemos la gran fortuna de que la evolución de los blanqueamientos ha disminuido mucho este tipo de efectos adversos. Si bien como lo mencionas, pues decíamos, no, es que el blanqueamiento hace poroso al esmalte, desmineraliza el diente. O sea, empezábamos a darnos como ideas de cómo era que se destruía el diente con los blanqueamientos. Por eso hubo mucho tiempo en que los blanqueamientos fueron como un poco mal vistos. En la actualidad no hay como una estadística así tal cual de decir hay una desmineralización del diente, hay una porosidad del diente, pero lo que sí se sabe y lo que sí está documentado es que la saliva, gracias a su efecto remineralizador, gracias a su efecto buffer también para controlar el pH, que aquí el pH se vuelve muy importante, mantenerlo neutro, disminuye en gran parte y estadísticamente significativo, disminuye la posibilidad de porosidad del esmalte. La disminuye muchísimo. Ahora, los sistemas de blanqueamiento actuales, hablando específicamente el que más utilizo y conozco, que es justamente el de Philips, Whitespeed, tenemos nosotros a disposición, junto con el blanqueamiento, un elemento que se llama ACP, es fosfato de calcio amorfo. Otros sistemas de blanqueamientos también tienen su, digamos, contrarrestador de la porosidad del esmalte. ¿Para qué? Para que no quede una superficie como áspera, una superficie reseca. Estos elementos lo que hacen es que la acción del blanqueamiento no se detenga, pero que el esmalte no se vea tocado. Entonces, ya esa cuestión estadística de los efectos adversos se va más a quemaduras en tejidos blandos por el peróxido que la porosidad del esmalte. Doctor, tenemos distintas preguntas acerca de cuál es la luz ideal para ayudar al blanqueamiento. Sí, mira, la luz ideal a la fecha ha habido una evolución en la luz. Eso sí lo quiero aclarar nada más rapidísimo. Ha habido una evolución en la luz, porque la misma investigación así se fue desarrollando. Hubo mucho tiempo en que se encontraban lámparas con luz ultravioleta, porque bien sabemos, la luz ultravioleta tiende a blanquear. Si nosotros dejamos la ropa bajo el sol, ropa negra, de repente la vemos un poquito más opaca, ya no la vemos tan oscura como si se hubiera blanqueado justamente. Y la ropa blanca, el sol, bueno, le beneficia muchísimo, nos la deja más radiante, más blanca. Pues bien, esa misma lógica se llevó hacia el diente. Era de, bueno, si pones luz ultravioleta en el diente, entonces el efecto ultravioleta va a blanquear. Pues, o sea, sí funcionaba, pero había muchos efectos que no nos encantaban. Principalmente es, pues, la radiación por luz ultravioleta.
en tejidos blandos, directamente sobre boca. Teníamos que ponerle protector solar al paciente, en los tejidos, en los labios, en la encía. ¿Para qué? Pues para que no se viera afectado. Esto evolucionó a lo que actualmente utilizamos, que es una luz LED de color azul, pero no cualquier color azul. Estamos entre la longitud de onda del tono azul, que si mal no recuerdo, no tengo el dato aquí a la mano, pero si mal no recuerdo, está entre los 480 y los 500 nanómetros de distancia de esta longitud de onda. Y en la temperatura, desde luego, está en los... pensé que iba a estar... está por encima de los 5000 Kelvin. Temperatura de color, no temperatura de la lámpara. La temperatura del color la medimos en Kelvin. Entre los 4500 y los 5000 Kelvin es la luz blanca. Si superamos los 5000 Kelvin, empezamos a ver tonos azules. Entonces, esta sería la luz ideal que ya se sabe y se conoce que sí va a actuar sobre los cromóforos. Esto quiere decir que la luz que nosotros utilizamos de la lámpara de fotocurado no va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. No podemos utilizar la lámpara de fotocurado para el blanqueamiento. No nos va a activar nunca las moléculas de la mancha. Activa la caranforoquinona, que es de la parte de las resinas. Su longitud de onda es suficiente para eso, más no para blanquear. Gracias, doctor. Samir envía saludos desde Colombia y pregunta, ¿cuál es el protocolo que se usa para el blanqueamiento? ¿Cuántas aplicaciones y citas? ¿O de qué depende? Me encanta que pregunten eso, porque pues a la gente que ya ha visto alguna de mis conferencias presenciales, yo siempre les digo, la biología y la odontología no es una receta de cocina. O sea, no es A más B más C más D. Y la biología, pues cuando sumas 2 más 2, no siempre te da 4, a veces te da 1, a veces te da 10. Y cuando te da 4 es cuando hacemos fiesta. Entonces, ¿de qué depende si nosotros hacemos uno u otro blanqueamiento o más o menos tiempo? Primero, hablar del protocolo que te dice, en este caso, el fabricante. El fabricante te dice, son 4 sesiones de 15 minutos cada una. Eso te da en totalidad 1 hora de tratamiento para el blanqueamiento. Pausa entre sesión y sesión es simplemente la pausa, el tiempo, que te va a tomar quitar la capa que pusiste de peróxido, colocar una nueva y volverla a activar. Es lo único que necesitas de tiempo de pausa entre sesión y sesión. Pero es una sola cita, 4 sesiones de 15 minutos, si es que necesita las 4. Mi recomendación es no lo hagan, no suspendan el tratamiento en la primera sesión. Recuerden que el peróxido a la media hora es cuando empieza a tener su función completa. Entonces, la primera sesión es solo 15 minutos. No lo dejen a los primeros 15 minutos y digan ya se blanqueó. No, necesitamos por lo menos 2, o sea, completar media hora. Ya podemos hacer una tercera y evaluar el tono. Nos agrada el tono, llegamos a un tono adecuado, se queda con 3. Queremos aumentar la eficacia y queremos disminuir todavía más tonos porque se puede, entonces hacemos una cuarta sesión. Podemos hacer las 3 sesiones y después una cuarta diferida, tal vez a la semana, tal vez a las 2 semanas, porque recuerden que a la semana todavía tenemos un poco de cambios de tonos, se puede hacer. Entonces depende mucho de cómo tú ves a tu paciente, pero ese es el protocolo. Héctor nos pregunta, después del término de blanqueamiento, ¿cuánto tiempo debe de pasar para efectuar un retratamiento? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Villahermosa, que tengo un rato que no voy. Algún día regresaré a Villahermosa a dar alguna charla. Bien, ¿cuánto tiempo? Si le hiciste un tratamiento en consultorio, la recomendación es
de 10 a 12 meses para, si lo necesita, hacerlo de nuevo. Sin embargo, puedes hacer una combinación, que la verdad es una combinación ganadora, ¿eh? Combinar el tratamiento de consultorio con el tratamiento de casa. Le haces el tratamiento de consultorio, entonces le dices al paciente, ¿sabes qué? En unos 2 meses, 2 a 3 meses, regresas y te voy a dar un kit que, bueno, no se lo den, ¿eh? Si también ese se cobra. Le dicen, vamos a utilizar un kit, pero ahora tu blanqueamiento va a ser en casa. Lo vamos a mantener. Este también es parte del mantenimiento y funciona bastante bien. Para estos pacientes que son un poquito más exigentes, esta paciente, por lo regular mujer que dice, es que la verdad me gustó cómo quedó y se empieza a hacer un poquito más exigente con la cuestión estética y la vanidad, pues le podemos ayudar con eso. Entonces, 10 a 12 meses si quieres repetir el de consultorio, 3 meses si quieres como asegurar el blanqueamiento con uno de casa. Si solo le hiciste de casa, puedes hacer, cuando terminó, a los 6 meses, puedes volver a hacer blanqueamiento de casa. Recuerden que el peróxido de carbamida es mucho más lento y las concentraciones de peróxido de hidrógeno resultantes son muchísimo más bajas. Agradecemos a todos por sus preguntas. Doctor, hay varias preguntas acerca del mismo tema. ¿Hay algunas marcas recomendables acerca de productos de blanqueamiento, la lámpara? ¿Cuáles son los procedimientos o marcas que usted recomienda actualmente? Mira, sí. Bueno, he estado viendo pues que nos ven prácticamente de varios países y sí me resultaría difícil decir varias marcas porque no estoy del todo seguro que estén disponibles en el mercado de cada uno de ellos. Sí sé que en el caso de Philips, que es el sistema que yo utilizo, sí tiene presencia en la mayoría de los países. Entonces yo diría, sí, Philips yo lo recomiendo muchísimo por la facilidad, porque no son altas concentraciones de peróxido de hidrógeno, porque realmente funciona y a la fecha es el sistema que tiene la lámpara más estudiada. Sí se pueden encontrar varias lámparas en el mercado, sin embargo, las publicaciones, todo lo que podemos tener en journals, todo lo que podemos tener en evidencia científica, pues ha sido probado con la lámpara de Philips. Entonces, si quieres los resultados que viste en los artículos, pues tienes que hacer lo que hicieron en los artículos, que es utilizar pues la lámpara de Philips. De ahí en más, pues varía mucho del país y las marcas que puedes encontrar, disponibilidad. Pues qué tal que les digo, ay, es que está este que tiene la presentación de 2 jeringas y dicen, pues gracias, pero no lo encuentro en mi país. Entonces me voy a la segura y digo, Philips. Gracias, doctor. Agradecemos a cada uno de los asistentes. Gracias de verdad por todas sus preguntas. Le envían saludos desde toda la República Mexicana, países vecinos. De verdad estamos muy agradecidos por la interacción que se ha dado. Por cuestiones de tiempo, no podremos darle lectura a cada una de las preguntas que nos han enviado. Sin embargo, estaremos haciéndole llegar las preguntas al doctor para posteriormente se le dé una atención. Agradecemos de antemano al doctor Franco por esta excelente ponencia y dejo los micrófonos, doctor, para que dé sus últimas palabras al auditorio virtual. No, pues muchísimas gracias. De nuevo, agradecer todas las preguntas, todos los saludos y desde luego pues, saludar a toda la República Mexicana, a los demás países, a todos los colegas que están aquí viendo este webinar. Muchísimas gracias y anímense a entrar a la parte de los blanqueamientos con todo el aporte científico, con toda la seguridad y sabiendo que un excelente diagnóstico nos va a llevar a un gran resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paul Franco, por esta interesante conferencia.
Le enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Agradecemos a nuestros amigos de COA y Philips, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Gracias a todo el equipo. Pero sobre todo ustedes, queridos idontonautas, queremos agradecerles que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.